Existe hasta 200 medicamentos que tienen como efecto secundario la ototoxicidad, es decir, el daño auditivo. Y eso tú no lo sabes. Después de un tratamiento médico puedes terminar teniendo falta de equilibrio, tinnitus, lo que viene siendo ruidos intensos y continuos, pérdida auditiva. Hoy vamos a hablar de qué es la ototoxicidad y qué son los ototóxicos, esos fármacos que producen esos efectos secundarios. Mi nombre es Yasmin Arnez, soy investigadora en salud pública. ¿Qué es la ototoxicidad? La ototoxicidad es un mecanismo de daño del oído interno que puede ser en la región auditiva, en la región vestibular, que afecta al equilibrio y que puede perjudicar a esa sensación de mareo o inestabilidad, o a las dos de forma conjunta. Dependiendo del agente o medicamento que produce ese daño en el oído, vamos a tener una mezcla, es decir, las dos alteraciones o una única alteración en una función del oído. También no solo depende del fármaco que se utilice, también depende mucho de las cualidades del paciente. Puede ser reversible o irreversible. Se calcula que un aproximadamente 30% de los pacientes que son tratados con aminoglucósidos pueden llegar a tener pérdida auditiva. Todos los aminoglucósidos no son de la misma forma, no actúan de la misma forma. Vamos a empezar definiendo qué es la ototoxicidad. La ototoxicidad se podría resumir como el daño del oído interno causado por medicamentos o sustancias químicas. No es exclusivo de los medicamentos. Es un daño celular a nivel de la cóclea o un daño vestibular. La ototoxicidad se puede presentar mediante jarabes, mediante inyecciones. Todo puede causar una ototoxicidad. Los medicamentos que pueden dañar la audición son varios. Los grupos farmacéuticos que causan ototoxicidad de manera directa suelen ser antibióticos como aminoglucósidos. Estos son medicamentos que se utilizan para infecciones. La gentamicina, los diuréticos, también son fármacos que tienen como efecto secundario la ototoxicidad. El daño al que nos referimos puede producir daño celular o la incapacidad funcional del órgano. Los agentes capaces de producir ototoxicidad se denominan agentes ototóxicos. De acuerdo a la definición mencionada antes, muchos fármacos pueden llegar a ser ototóxicos. Entre los medicamentos que puede llegar a causar ototoxicidad encontramos los antibióticos, los aminoglucósidos, como la gentamicina, los antibióticos del grupo de los macrónidos, la medicación antimalárica, los diuréticos de ASA, los antitumorales basados en el platino como el cisplatino y algunos antiinflamatorios. Estos fármacos son prescritos incluso por sus efectos adversos, ya que muchos de estos fármacos tienen como objetivo preservar la vida y que muchos son utilizados en procesos de quimioterapia. Cuando el paciente finaliza el proceso de quimioterapia, por ejemplo, padece efectos secundarios auditivos debido a estos ototóxicos, que afecta a las células ciliadas cocleares. Como hemos dicho previamente, no solo se determina por el fármaco, sino que también se puede determinar por las características del propio paciente. Entonces, los efectos de la ototoxicidad se va a determinar por el efecto del propio fármaco o del tratamiento médico o por factores de riesgo que también puede llevar el propio paciente por sus propias características. La duración del tratamiento también puede intervenir en los efectos. En factores ajenos al tratamiento vamos a tener la edad, sobre todo la gente que es de avanzada edad tienen más riesgo y más susceptibilidad de padecer ototoxicidad, y también si tienen un componente hereditario genético por tener alteraciones, mutaciones. Asimismo, como factores de riesgo del propio paciente, identificamos a aquellas personas que por su ambiente laboral o por su día a día están expuestos a un ruido constante, a un sonido elevado de volumen. También vamos a ver cómo afecta más y cómo tiene factor de riesgo a aquellas personas que tienen un componente genético de hipoacusia neurosensorial.
Algunos signos de alerta son zumbidos continuos de alerta, como tinnitus, mareo, inestabilidad, vértigo, dificultad para entender conversaciones, sobre todo en ambientes ruidosos, pérdida de audición que aparece repentina o va aumentando poco a poco. Los ototóxicos son uno de los grandes protagonistas de muchos tratamientos médicos que presentan efectos secundarios, pero el paciente no lo sabe hasta que termina ese proceso médico. Cuando el paciente termina el proceso médico, tenemos que comprobar, y sobre todo durante el proceso médico, que no está sufriendo pérdida auditiva o a nivel vestibular, un daño vestibular. Tenemos que hacer chequeos de manera periódica, disminuir las dosis si es posible y frenar la medicación y los fármacos en el caso en que se esté desarrollando un gran efecto secundario. Y garantizar la rehabilitación mediante prótesis o mediante terapia del paciente. Si has llegado hasta aquí, me alegro de que te haya interesado este gran tema de la ototoxicidad dentro de la medicina y de la audiología. Mi nombre es Yasmin Arnez y te espero en los siguientes episodios para tratar de más temas relacionados. Gracias.